plática, que bueno, tengo el agrado de presentarles a la doctora María José Ibarrola Rivas. Ella es investigadora en el Instituto de Geografía y bueno, una de sus áreas de temas de investigación pues consiste en estudiar ahora sí la relación entre pues lo que es disponibilidad de tierra, producción de alimentos, y más recientemente está metiéndose con la huella hídrica. Entonces bueno, pues creo que es un tema muy afín al curso, bueno, al curso para mis alumnos que están hasta atrás de curso de sustentabilidad hídrica. Pero bueno, decidí hacer esta plática pues también abierta al público, debido, bueno, pues ahora sí al interés, sobre todo la parte de agua, que bueno, se relaciona con nuestras áreas de investigación. Entonces, bueno, le doy la palabra a la doctora María José Ibarrola. Gracias. Creo que la idea era más no tan formal, yo aquí hablando hacia un público, sino como igual tener una discusión en el salón. Ahora nos pusieron en un auditorio, pero espero que no se pierda esta dinámica de discusión. Me interrumpen si tienen dudas, si quieren comentar más cosas. La idea, Agustín de Churro me encontró por internet, resultó que éramos vecinos, entonces me da mucho gusto venir a empezar a conocer nuestros temas para ir encontrando vínculos. Y primero voy a hacer como una introducción general de mi enfoque para ya luego, a la hora de ir a los detalles, me quise enfocar en platicarles un poco de mis resultados de investigación en base a 2 artículos, con mi coautora Rebe, que está por aquí. Y pero empezar con esta visión general de cómo es para explicarles el enfoque que tengo, ¿no? Mi línea de investigación es sustentabilidad y seguridad alimentaria, entonces desde un enfoque interdisciplinario. Entonces, pues empezamos, ¿no? Entonces, bueno, estos temas son importantes y hay que venderse uno que realmente es importante evaluarlo, porque son uno de los grandes retos de la humanidad, ¿no? Hemos oído por todos lados y leído artículos y en la tele que ya el consumo de la humanidad está llegando a los límites del planeta, contaminación, deforestación, cambio climático, y por otro lado, pues hay serios problemas sociales de hambruna, de pobreza, de inequidad. Más o menos se ha resuelto un poco la hambruna a nivel mundial, pero a la hora que empiezan a surgir otros problemas alimenticios que ya son pandemias, como la obesidad y el sobrepeso. Entonces ese es otro tema, ¿no? La seguridad alimentaria, las dietas sanas para todo el mundo. Entonces la idea de esta línea de investigación es tratar de mezclarlas, ¿no? Paréntesis, es importante realmente entender que para producir el alimento se necesita tierra agrícola para que crezcan las plantas, se necesitan nutrientes, ya sea lo que estén en la tierra o nutrientes que traigas de otro lado para que crezca la planta. Se necesita agua y se necesita trabajo para manejarlo, ¿no? O sea, son 4 cosas básicas que se necesitan, ya sea trabajo humano o maquinaria. Entonces por ahí está la energía, ¿no? Detrás. Entonces, regresando a esto de sustentabilidad y seguridad alimentaria, parecería a primera vista que no son compatibles, ¿no? A nivel mundial, la agricultura y la ganadería ocupan el 40% de la superficie terrestre del planeta. Y el 70% del consumo humano de agua es para la agricultura y la ganadería. Entonces, quitando otros temas también de impacto ambiental, ¿no? Y por otro lado, pues el alimento es lo principal, la principal comodidad que un humano tiene que tener para existir. La nutrición, ¿no? Es el principal derecho básico. Entonces, no puedes dejar de producir alimento, no puedes, pero cómo bajarle al impacto ambiental, ¿no? Parecería a primera idea que no se pueden conjuntar, pero yo creo que hay que ser optimistas.
¿Y cómo lograr esta equidad para poder llegar a una seguridad alimentaria sustentable en el futuro? Entonces, de esto se trata esencialmente mis motivaciones de investigación. Reducir el impacto ambiental no nada más desde la parte técnica, sino de una visión interdisciplinaria, tanto del consumo como de la producción, o sea, entenderlo como un sistema. A esto me refiero cuando digo de forma interdisciplinaria. Entonces, reducir el impacto ambiental de la demanda y de la disponibilidad, del consumo y de la producción de alimentos. Y básicamente me enfoco en el uso de tierra y en el uso de agua. Otro día les platico del uso de energía y fertilizantes y trabajo, pero hoy les platico de esto. Entonces, para tener bien claro que todos estemos en el mismo canal de entender este enfoque de investigación, entonces, los conductores principales, los factores principales del uso de tierra y agua son tres: la población, las dietas de las personas y los sistemas agrícolas. ¿Por qué? Porque depende, si hay mucha gente, somos un chorro; si la población fuera diferente, sería otro escenario, ¿no? O sea, la cantidad de personas es el factor principal del uso indiscriminado de recursos y del impacto ambiental, ¿no? El consumo, el tipo de dieta, el consumo ha cambiado enormemente y hay estudios que demuestran que el tipo de consumo es un gran conductor del impacto. Sería diferente, no nada más la cantidad de personas, sino el tipo de dieta. Luego les platico de esta foto, que me gusta. Y el sistema agrícola. Hay una diversidad enorme de tipos de sistemas, de uso de recursos, de uso de agroquímicos, de uso de riego. Y el tipo influye al final en cuántos recursos, en este caso, cuánto tipo de tierra, cuánta cantidad de agua se usa para alimentar a este tipo de dietas a toda esta población. Ahí vamos, ¿no? Y bueno, para tratar de evaluar o pensar qué es lo que va a pasar, yo creo que es importante ver para atrás qué es lo que ha pasado, cuáles han sido las tendencias para más o menos imaginarnos qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, el siglo XX ha sido un siglo de grandes cambios y en esto también, ¿no? En estos tres conductores, tanto en la población como en las dietas y en los sistemas agrícolas. ¿Alguien ha oído de la Revolución Verde? Es un tema. Más bien, ¿quién no ha oído de la Revolución Verde? Ok, ahorita. Entonces, ¿qué ha pasado con la población? Crecimiento, boom poblacional, ¿no? Ustedes han visto estas gráficas como, ¿no? Desde el inicio de la humanidad, cómo va planeta y de repente llega el siglo XX y boom para arriba, ¿no? ¿Y qué va a pasar, no? O sea, sí es muy claro, después de la Segunda Guerra Mundial, la segunda mitad del siglo XX es esto, ¿no? El boom poblacional, ¿no? Ahorita entro en los detalles, en las diferencias de este boom poblacional, pero la población aumentó 10 veces, ¿no? Casi. Con muchos beneficios, ¿no? Gracias a eso ya no hay tantas muertes, la salud y todo, pero hay un impacto ambiental. Las dietas también han cambiado enormemente. En el siglo XIX, la mayoría de la población en todos lados, quitando igual a los reyes o algo así, todos tenían dietas básicas, comían papas, comían arroz, comían lo que en diferentes partes del mundo, lo que había, pero las dietas básicas. Esta es una imagen de una familia holandesa, alemana, algo así, de Van Gogh. Todos comían, la mayoría de la población, dietas básicas. ¿Qué pasa en el siglo XX? Esta es una familia normal, promedio, de Alemania, una de Australia, teniendo un consumo de dieta, ya no se puede tener más consumo más afluente, ¿no? Más lujoso. Entonces,
Esto pasó en 50 años. Los sistemas agrícolas también. Este es un típico sistema agrícola holandés también, creo. Del siglo XIX, totalmente extensivo, manual, antes de la revolución industrial. Todo era a mano, no había fertilizantes sintéticos. La fertilización, de hecho, trataron de globalizarse. Esto fue en el siglo XIX. Traían guano de Perú en barcos hasta Europa para fertilizar los campos. Esta es un grabado desde Perú de cómo llenaban los barcos de popó de pájaro para fertilizar los campos europeos. En Holanda pasaban barquitos por los canales a las ciudades para recoger los excrementos de las casas y se iban al campo a fertilizar. O sea, era muy extensivo. ¿Qué pasa al final del siglo XIX? Se inventa la síntesis de Haber-Bosch, se inventa el fertilizante sintético. En el siglo XX se empieza a industrializar y gracias a eso se da la Revolución Verde. Hay fertilizantes sintéticos, específicamente nitrógeno, y los rendimientos agrícolas suben impresionantemente. Gracias a eso disminuye la hambruna a nivel mundial mucho, ¿no? Es un gran avance, pero el uso de nutrientes, de fertilizantes químicos, altera los ciclos de nutrientes a nivel global, impresionantemente. La cantidad de nitrógeno activo en el ambiente, no voy a entrar en detalles qué quiere decir eso, pero el chiste es que se duplicó de 1960 al año 2000. Eso quiere decir que se alteran los ciclos de nutrientes, hay mucha contaminación y, bueno, esto altera el balance global de cosas, ¿no? Pero gracias a eso la cantidad de alimentos se duplicó. Entonces, grandes cambios otra vez. No, esta es una gráfica de los rendimientos toneladas por hectárea de maíz en Estados Unidos. ¿No? 1870, aquí dice 1930, por aquí se descubre la creación del fertilizante sintético a partir de gas natural. ¿No? Pues yo creo que se tarda un poquito en industrializarse y se ve claramente que en los 60, cuando empieza la Revolución Verde es una iniciativa de la FAO, que es la Organización para Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, en el que el objetivo es producir más para acabar la hambruna. Entonces, específicamente maíz, trigo, papa. Se hacen centros de investigación para aumentar los rendimientos, para las mejoras de las semillas de maíz y trigo en México, el CIMIT, aquí, nuestros vecinos, de papa en Perú, de arroz en Filipinas, en África también se ponen otros centros de lo mismo. En fin, sí se produce más, mucho más, no se acaba la hambruna, pero baja considerablemente, alterando los ciclos naturales de nutrientes. Pero no ha sido un cambio normal, parejo para todos lados, ¿no? Hablamos no tengo que entrar en detalles tanto del problema de inequidad, que es obvio, si vivimos en México, ¿no? Y estas inequidades en todos lados. Esta gráfica ya se las había enseñado, ¿no? Crecimiento poblacional, sí, pero en los países desarrollados, Europa, Australia, Estados Unidos, Japón, la población se detiene, no es tan acelerada, ¿no? El boom poblacional se da en África, se triplica la población en África, ¿no? A nivel mundial se duplica, en África se triplica. En el mismo territorio, con el mismo territorio se tiene que alimentar a 3 veces más personas, ¿no? Esta es mi premisa, porque voy a hablar de eso, qué tantas personas se pueden alimentar, ¿no? En Asia también, China lo detuvo de jalón con sus políticas de que nada más se puede tener un hijo. Me pueden platicar también, no los intimido,
Esta es una gráfica de la tasa de fertilidad de los diferentes países en la escala logarítmica, nada más, por eso se ve medio chistoso, pero esto es la tasa de fertilidad, o sea, ¿qué tantos niños tienen por mujer? Así se calculan las tasas de fertilidad, ¿no? Para que no crezca la población, cada mujer tiene que tener 2.1 o 2.2 niños, o sea, mujer, hombre, 2, se queda estable. Si tienes más, hay crecimiento poblacional, si tienes menos, la población disminuye. Así de sencillo. La raya roja indica esta tasa de fertilidad donde la población es estable. El circulito, el tamaño del círculo indica el tamaño de la población de cada país. Cada circulito es un país. También porque si estamos hablando de alimentar a toda la población, es relevante, si hablamos a nivel país, qué tantas personas tiene cada país, ¿no? Aquí está India, aquí está China con su política de un niño. Aquí está Estados Unidos, aquí está México, aquí están los países de África, Afganistán, Madagascar, Congo. O sea, sí hay mucha diferencia en el crecimiento poblacional a nivel mundial. Estos son datos del 2011, o sea, este es como el presente, ¿no? Que podemos decir. Este boom poblacional que veíamos así, que como que al final llegando como al presente ya se está medio tratando de estabilizar. Unos dicen que en 2050 igual y ya, o en el 2100 hay varias proyecciones, ¿no? Pero no en todos lados ya se está estabilizando. Hay países en el que siguen con su boom poblacional. Tienen que alimentar a todas esas personas. Bueno, esta es la población, las dietas, como ve. No en todos lados llegaron a esta foto que les enseñé de dietas muy afluentes, ¿no? Son fotos de un libro, ahí está la cita, de un fotógrafo que se fue a dar la vuelta al mundo a tomarle fotos a diferentes familias de diferentes países, diferentes, rural, urbano, diferentes niveles socioeconómicos dentro de cada país, y te explica todo, cuánto gastan en su alimentación y varios datos. Pero les piden, oigan, enséñenme qué es lo que comen en una semana. Y les voy a tomar una foto. Y estas son las fotos. Todas estas familias tienen una nutrición bien, no están en hambruna o nada, ¿no? Y nada más enseña qué es lo que... Y lo que es interesante es, bueno, no la cantidad, sino el tipo de alimento que ves y de dónde viene, ¿no? O sea, en Mali, esto es una familia rural, comiendo alimento directamente del campo, ¿no? Esto, si estamos hablando de impacto ambiental, cosas así, te dice, ¿no? Pues viene directamente de ahí, ya no se necesitó transporte o una industria alimentaria, ¿no? Es una familia en Australia, muchos productos procesados, muchísima carne. La carne es un punto importante cuando hablas de uso de tierra y agua, porque tienes primero que el animal tiene que vivir y tiene que alimentarse. Las vacas viven mucho tiempo, es un aparato digestivo muy ineficiente, y al final de 1 o 2 años, en México casi 3, pues ya la matas y te la comes, y la cantidad de tierra o agua para producir una proteína animal a veces es 10, a veces 20 veces lo que una proteína que el animal comió. Entonces, por eso es muy importante el tipo de alimento, especialmente de productos animales. Esta es una familia en India, también habla de temas culturales, ¿no? O sea, aquí son más vegetarianos, no hay carne, hay muchos lácteos, que también eso luego afecta, pero... Y pues estamos en México, hay que enseñar una familia en México de clase media, donde ves la cantidad, ¿tú crees que comen tantos refrescos de 2 litros en una semana? En fin, entonces las diferencias también de dietas son muy fuertes a nivel mundial. Hay, no nada más con fotos, sino con datos, se demuestra, ¿no? Este es un estudio, este es el ingreso per cápita por país, un poquito viejo los datos, pero ahorita son mismas tendencias.
Y esta es la cantidad de productos animales dentro de la dieta promedio de cada país que vienen de origen animal, carne, lácteos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el 5% del total de calorías que come una persona son de origen animal. Aquí el 30% de todas las calorías que uno come vienen de origen animal. Las dos cosas interesantes de esta imagen 3 es que se ve una tendencia y un límite de consumo, ¿no? Después del 35% de calorías ya no puedes comer más, ya mejor te gastas tu dinero en otra cosa, ¿no? A la hora que vas siendo más rico, sí come, la dieta va siendo más afluente y específicamente uno empieza a comer más productos animales. Los colorcitos son el cambio de 1960 a, ¿qué? 1990, bueno, cambio durante un periodo, o sea, la gente se ha hecho más rica, o sea, sí aumenta para que el eje, para arriba, sí empieza a comer más y llega a una estabilidad. Entonces, uno que le gusta hacer modelos puede decir, pues aquí está mi modelo, ¿no? En donde al aumentar el ingreso, aumenta la dieta. Cambia la dieta en este sentido. Los cambios no han sido igual tampoco en los sistemas agrícolas, ¿no? Esta revolución verde sí se dio en muchos lados, pero no en todos lados, sino en todos los cultivos. Este es el uso de fertilizantes por hectárea. La aplicación de fertilizantes sintéticos, estos fertilizantes que se descubrieron a finales del siglo XIX y que permitieron que se duplicara la cantidad de alimento a nivel mundial, no en todos lados. Entonces esto habla del cambio de sistemas agrícolas en diferentes regiones. Subsahara África, no se logró la revolución verde ahí. Sureste de Asia, azul y verde, donde se dio una gran revolución verde. Y Latinoamérica. En consecuencia, es lo que pasa, el rendimiento de cereales, toneladas por hectárea, donde se enfocó la revolución verde. Hay que alimentar primero y después ya ves si comen frutas y verduras, pero primero que tengan las calorías necesarias. Ese era el goal de la revolución verde. Aquí está África otra vez, entonces las toneladas por hectárea no aumentaron mucho. Norteamérica aumentó mucho y las otras regiones. Como consecuencia se tienen sistemas muy intensivos que obtienen grandes rendimientos usando gran cantidad de energía y agua. Otros sistemas, generalmente en países desarrollados, otros sistemas que sí alcanzan altos rendimientos, en Asia hay muchos, se utiliza mucho, no se utiliza mucha energía en sentido de maquinaria, hay mucha mano de obra. Eso también es interesante destacarlo. Generalmente en lugares donde hay alta densidad de población, ya no tienen más tierra, sí tienen que producir más, ¿no? Países donde los rendimientos son muy bajos. Esto es algo muy exagerado, pero enseñan las diferencias. Entre paréntesis, ¿por qué es tan relevante estos tres factores para evaluar el impacto ambiental, como les decía? Sí hay estudios, que son los que les platicaba. Esta es la cantidad de metros cuadrados para producir una proteína de diferentes tipos de alimentos. Esto es carne, esto es puerco, pollo, huevos, productos lácteos, trigo, maíz. O sea, sí lo que comes al final hace una diferencia. Claro que tienes que consumir ciertas proteínas, tal vez la carne tiene más proteínas, pero también hay leguminosas que tienen proteínas. Entonces, hay que encontrar el balance entre nutrición e impacto ambiental. Yo creo que ese es mi objetivo principal, o interés principal, motivación. No, o sea, sí hay estudios, nomás les quiero enseñar. La huella hídrica. Cantidad de agua para producir diferentes productos. Gases, esto es más, gases de efecto invernadero, uso de tierra, uso de energía, ¿no? Eutroficación, acidificación. De diferentes productos, maíz, trigo,
arroz, bueno, carne. Entonces, aquí hay mucho, poco, ¿no? Mucho, poco. Eso ya no es como en duda, sí es algo evidente y un poco alarmante. Se cierra el paréntesis. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro con estos tres? ¿No? Han habido grandes cambios, hay grandes diferencias. ¿Qué es lo que va a pasar? En relación a la población, todos los pronósticos poblacionales, la ONU tiene toda esta escenarios en el futuro de cómo va a crecer la población dependiendo a muchísimos factores socioeconómicos, demográficos, etcétera. La población va a seguir creciendo, la población mundial va a seguir creciendo, no tan rápido, más en unos países que en otros. Más en países con menos ingreso per cápita, porque sí es un conductor de la alta fertilidad. Ahí es donde hay que poner un fuerte énfasis en el crecimiento poblacional. ¿Qué va a pasar con las dietas? Las dietas van a seguir cambiando porque va a aumentar el ingreso per cápita, especialmente en los países de transición económica, les dicen, que están, ¿dónde están? En los países más densos, donde hay más población, en Asia, en África. África, parece que hay mucha tierra y muchas personas, pero cuando ves la densidad de población y los pronósticos por crecimiento poblacional, la densidad de población no debe estar muy lejos a la de Asia, ¿no? Entonces, no tienen suficientes recursos para alimentar a toda su población. ¿Qué va a pasar con los sistemas agrícolas? Bueno, pues eso está en duda, ¿no? Dependiendo dónde. Se tiene que intensificar. Hablan también de intensificación sustentable. Sería bueno que se produjeran más toneladas por hectárea, sí, más alimento en el área que tenemos. Pero ¿qué va a pasar también en el cambio climático? Bueno, en algunas regiones dicen que va a aumentar los rendimientos, pero en otras no, va a haber más impactos. Los sistemas agrícolas tienen que ser más resilientes, menos vulnerables a impactos, ¿no? Ese es el problema, los impactos ambientales van a ser más recurrentes, pueden haber más pérdidas agrícolas. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿habrá suficiente tierra y agua para alimentar a todos? Entonces, ya esta fue mi introducción de mi enfoque de investigación, nada más para que todos estemos en el mismo canal. Entonces, los conductores del impacto ambiental son tres principalmente: la población, el tipo de dieta y el tipo de sistema agrícola. Hay diferencias en todos lados. Las más importantes son el ingreso per cápita. ¿Por qué? El nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque sí determina el tipo de consumo. También el tipo de sistema agrícola, que no hablo mucho porque no voy a hablar mucho de eso hoy, pero el tipo de sistema agrícola viene también de un conductor de acceso a tecnología y acceso a recursos. Y el ingreso per cápita también determina el crecimiento poblacional. Los países pobres tenían una alta tasa de fertilidad, un alto crecimiento poblacional. Se vuelven más ricos y disminuye la población. Entonces, a la hora que se vuelven de pobres a ricos, dices, bueno, hay menos personas, hay menos crecimiento poblacional, sí, pero consumen más. Entonces ahí es el punto de entender las disyuntivas entre tipo de dieta, cantidad de personas. La cultura también afecta. No todo el mundo come exactamente lo mismo. No todo el mundo que se empieza a hacer más rico come lo mismo. La cultura somos más vegetarianos en India. No, nos gusta más el puerco que la res en China. Pues el puerco usa 5 veces menos recursos. Pues está bien. No, pero somos un chorro. Pues está mal. O sea, sí hay varios factores que hay que considerar y tratar de ponerlos en un modelito así. Estamos aquí tratando de hacer evaluaciones y investigación. Y hay diferencia en la disponibilidad de recursos, ¿no? En la disponibilidad de tierra y agua. La disponibilidad por persona, ahorita voy a hablar más de eso. ¿Qué tanta tierra, qué tanta agua hay? Determina el potencial de producción en general, de producción agrícola. Si no tienes mucha tierra, pues no vas a poder producir mucho. Si tienes mucha tierra, fértil y todo lo demás, pues sí se puede producir. Si no hay agua, pues cómo, ¿no?
Entonces, ya ahorita ya hablando más como de lo, ya más en detalle, entonces quiero hablar de 2 ejemplos, de 2 artículos, uno que fue el que por el cual nos encontramos, y que es un estudio a escala mundial que considera la demanda, tanto la población como la dieta, y lo compara con qué tanta tierra hay. Entonces aquí no hablo mucho de la diferencia de tipo de sistemas. El segundo, a una escala más, ¿no? Porque en el primero te das cuenta, bueno, pero es que esta escala no puedes decir nada porque se promedia mucho, que es lo que hablábamos, ¿no? Otro tratando de escalar un poco más abajo, escala nacional, de México, aquí estamos. Pero México también es interesante porque toda esta diversidad de factores que he hablado se encuentran dentro del país. Entonces, a la hora de promediar México dices, bueno, sí, pero un promedio nacional no te dice mucho después de la gran diversidad de sistemas, tipo de consumo, población que existe en el país, ¿no? Entonces, el segundo ejemplo es un poco más para hablar en detalle de las diferencias de demanda de tierra por persona. Aquí no hablo de agua, sorry, es lo que justo quiero hacer y a ver si después de esto sale algunas colaboraciones. En fin, entonces este es el artículo, por si luego le quieren echar un ojo. No, escala global. La pregunta es, ¿la disponibilidad de tierra y agua es suficiente para abastecer la alimentación de cierta población? ¿No? Esto es lo que tratamos de hablar de Land, Water, Food Nexus. Eso, escala global, considerando promedios nacionales de todos los países. Los cambios, porque ya les platiqué que son muy importantes, lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar. Entonces, estudiamos los cambios de 1960 a ahorita es 2010, y qué es lo que va a pasar a 2050, porque hay varios escenarios de dietas, población, nivel socioeconómico, y por ende podemos hablar un poco de qué es lo que va a pasar con las dietas. Entonces, los principales conductores que vemos en este artículo son primero la situación socioeconómica de cada país y cómo han cambiado, que esto determina el tipo de dietas, cómo ha cambiado la población, número de personas, que esto determina la densidad de población y por ende la disponibilidad de tierra y agua por persona que hay en cada país. No es lo mismo en Asia que en Norteamérica. Entonces, bueno, ¿se acuerdan de esta grafiquita, no? Ingreso per cápita, FX, el ingreso per cápita, puedes decir más o menos cómo es la dieta de una persona. Entonces, hay unos estudios que dijeron, en general, un país que tiene un ingreso per cápita de menos de 2,000 personas tiene una dieta muy básica y gran crecimiento poblacional. Entonces, tratamos de poner como una categorización en base al ingreso. Después, entre 2,000 y 10,000, que es justo este punto donde se detiene, más o menos, hay una dieta de transición, hay de transición económica. Hay una teoría que se llama la teoría de transición nutricional que también encuentra estas tendencias a nivel mundial, en donde con otros muchos factores también de salud y de demografía, demuestran este cambio de dieta básica, aumenta el nivel socioeconómico a una dieta de transición, que en general lo que aumenta, o sea, la dieta básica es cereales, leguminosas y como papa, cazaba, manioca, cosas así, dependiendo en cada región es diferente, pero sí se ve una tendencia en todos lados. La dieta básica, dependiendo del cultivo de cada región,
son esa dieta básica. Luego lo que empieza a aumentar en general en todos lados es el consumo de azúcar y aceites vegetales y un poco el consumo de productos animales. Y luego ya que la gente es muy rica, entonces y empiezan a venir los problemas como de sobrepeso y obesidad. Sí, en todos lados está esta tendencia. Y luego ya, si mejora la nutrición, en donde el consumo de aceites vegetales y azúcares un poco disminuye y aumenta el consumo de frutas y verduras, sí mejora la nutrición, el uso de recursos sigue aumentando por persona. Entonces, en el artículo vemos esto, hacemos este tipo de mapas, en donde demuestra estos conductores del tipo de dieta. Entonces, en verde son los países con dieta básica, que tienen menos de $2,000 por persona. En amarillo son las dietas de transición, entonces asumimos que tienen entre la mitad de la población igual y todavía tiene una dieta básica, la mitad tiene una dieta ya más rica, pero están en esta transición. Y los países en rojo son los países que ya tienen una dieta muy lujosa. Este es 1960, 2010, y usamos unas proyecciones de ingreso per cápita, de una referencia, para 2050. Entonces, mucho verde, no tanto verde, nada de verde. Dos, ¿qué tanta tierra hay? Entonces, vemos la disponibilidad de tierra y agua por persona, de 1960 a 2050. El agua por persona para la agricultura, ¿no? La tierra para la agricultura, entonces usamos no la tierra en general de todo el país, sino la tierra de cultivo. Por ende, es una, ¿cómo se dice? Una estimación baja, porque no consideramos la tierra de pastizal, que también es importante para la producción alimentaria, ¿no? Entonces, eso nomás. La cantidad de agua, consideramos todo el agua que hay en el país. Entonces, es una sobreestimación. Al final no se puede usar todo el agua, tiene que estar cerca del cultivo, pero bueno, son unos primeros como indicadores, ¿no? Es para evaluar los límites, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar más o menos? Entonces, a partir de esta disponibilidad de recursos por persona, la comparamos con la demanda de tierra y agua para este tipo de dietas, para básica, transición, rica. Pues ¿qué cantidad de tierra se necesita? No lo calculamos. Hay otros estudios que han calculado para todos los países la cantidad de tierra por persona de cultivo, tierra de cultivo, al año que se necesita, lo hicieron para 2010, más o menos, y la cantidad de agua, que estos estudios de la huella hídrica, que pueden ser cuestionables, pero son los datos que hay para todos los países. Entonces dijimos, perfecto, a ver, vamos a ver qué tanto, ¿no? Porque hay muchos estudios de tierra, muchos estudios de agua, pero lo que se necesitan son las dos cosas. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, por eso la idea de estudiar este nexo, tierra y agua, para la alimentación. Entonces, en base a estos datos, bueno, y los cambios, es que los cambios también, ¿no? De 1960 ahorita, ¿qué es lo que va a pasar? Los cambios de la disponibilidad de agua por persona cambian mucho en relación solo al crecimiento poblacional, porque la cantidad de agua es más o menos constante, alta y baja, pero a lo largo de las décadas es más o menos la misma. Pero el agua por persona disminuye considerablemente por este crecimiento poblacional. ¿Dónde más? En los países de alto crecimiento poblacional. ¿Qué va a pasar? África va a seguir aumentando su población, la va a duplicar todavía. El agua por persona se va a la mitad, ¿no? No va a haber más agua. ¿Qué pasa con la tierra por persona? Para entender estos cambios, ahí hay dos conductores. Nosotros que estamos viendo nada más la tierra de cultivo. La tierra de cultivo cambia por la expansión agrícola, ¿no? Esto
también quiere decir deforestación, entonces tal vez no queremos ir tanto ahí. Aunque, por ejemplo, en México también hay cambios de uso de suelo. Este tema es muy complejo, pero por ejemplo en México hay mucha tendencia en el que hay tierras agrícolas de temporal muy ineficientes, se convierten a ganadería, y pues eso podría regresar a una tierra de cultivo más productiva. Entonces por eso escalar abajo también es importante, pero eso es lo que vamos a hacer con todos ustedes después si les interesa. Entonces, los cambios de tierra por persona, de disponibilidad de tierra por persona, son conducidos por la expansión agrícola, que tanta tierra de cultivo va aumentando, que sí ha aumentado, la FAO tiene sus datos, y tiene también proyecciones, pero ya no va a aumentar tanto. La tierra que tenemos ahorita es la más fértil, ya el aumentar, pues igual, pero los rendimientos también van a ser más bajos. La mejor tierra es la que tenemos ahorita, hay que aprovecharla. Pero también va a cambiar la disponibilidad de tierra por persona por el crecimiento poblacional. Entonces, al final, si ves la tasa de crecimiento de expansión agrícola y de crecimiento poblacional, la de crecimiento poblacional se echa a la de la expansión agrícola. Entonces, este es otros mapas de estos cambios de disponibilidad de tierra y agua por persona. 1960, 2010, 2050. Esto nada más es de tierra, está el mismo de agua. ¿Lo puse? No. Pero igual digamos, es la misma tendencia, y de hecho para tierra es un poco más leve porque sí hay expansión agrícola, pero si ven, entonces, el amarillo es como el promedio del mundial en ese año, en 2010, de la demanda de tierra por persona, o sea, la cantidad de tierra que necesita una persona para producir su dieta, promedio de todo el mundo, son 2.000 metros cuadrados. Entonces, menos de amarillo es, los países tienen menos de lo que en promedio mundial se necesita para alimentar a una persona. Cuando digo promedio, estás promediando dietas y sistemas agrícolas, pero hay que tener algo, ¿no?, de referencia. Entonces, en rojos y naranjas, los países tienen menos potencial, ¿no?, de alimentación. Aquí también puedes platicar mucho de inequidad, y en verde tienen más. ¿Y qué es lo que pasa? Los verdes empiezan a hacer menos, empiezan a haber más rojos. En 2050 es una locura, ¿no? Donde es lo que les platicaba, o sea, en África parece que hay mucha tierra, pero va a haber muchísimas personas. La disponibilidad de tierra por persona, y aquí se considera también la expansión agrícola, rojo es menos de 1.000, es la mitad del promedio de lo que se necesita en el mundo para alimentar a una persona. Entonces, bueno, los desafíos sí son grandes, ¿no? Entonces ya, esto era disponibilidad, pero demanda. Entonces, a la hora de tratar tienen las dos cosas, qué tanto hay, y la gente, qué es lo que come, ¿no? Porque también existen las importaciones, que han aumentado mucho. Y más, en algunos países como en África también depende la seguridad alimentaria de las importaciones, pero queremos ver qué tanta tierra hay en cada país para alimentar a cada persona, y agua. Entonces, este es nuestro resultado del nexo entre tierra y agua para la alimentación. En general, en verde hay suficiente agua y tierra. En 2010, que están los datos de demanda por país de tierra y agua, y la disponibilidad. En verde hay suficiente tierra y agua. En café no hay agua, pero hay suficiente tierra. Y en amarillo hay suficiente agua, pero no hay suficiente tierra. Y en rojo no hay ninguno de los dos. Entonces, ahí salta, ¿no? En amarillo, Asia, muy tropical, mucha agua, pero muy alta densidad de población. Sí no hay suficiente tierra. También hay algunos en Latinoamérica. Y bueno, y en África, los desiertos, ¿no? No hay suficiente, pero ¿qué tanto no hay suficiente? Pues te faltaron 2 metros, no pasa nada, ¿no? Nomás importas poquito, no tomas tanto café, no sé. No, pero me faltó la mitad. Entonces, esto nada más indica, pone el foco donde no hay suficiente
con todos los supuestos que estamos haciendo. No hay suficiente tierra o agua, pero ¿qué tanto? Antes de hablar de qué tanto, un mapa es muy bonito, pero es importante, si estamos hablando de alimentar a toda la población, bueno, pues, ¿qué tantas personas representan esto, no? Pues aquí hay mucho, pero pues nadie vive en Siberia. Ni en Australia, no hay tantas personas. Si lo ves en tamaño, pues es poquito el amarillo, salta más lo verde, pero ¿dónde está la población? ¿No? ¿Está aquí? Entonces, cantidad de personas alimentadas, o sea, es el mismo mapa, pero poniéndole el número de personas de cada país. Y también queremos hablar si son pobres, transición o ricos, también un poco para tenerlo atrás, ¿qué es lo que va a pasar? Los pobres, sabes que va a crecer la población, o todavía sus dietas van a cambiar. Los países ricos, ya sabes que no va a cambiar la población y tampoco van a cambiar las dietas, entonces ahí va a estar estable. Pero donde falta más tierra, entonces estos son millones de personas, los números, y los porcentajes es el porcentaje que representa ese número de personas de la población mundial. O sea, estos son los totales de esta fila y los totales de esta fila. Son ingenieros, entonces saben ver tablas, ¿no? Con esto es, entre paréntesis también, es muy importante en estos estudios realmente trabajar interdisciplinariamente. Yo también soy ingeniera, pero para entender todas estas tendencias, la parte social es importantísima, ¿no? Son los conductores principales. Si no los entendemos, entonces hay que hablar entre disciplinas. Ese fue otro paréntesis. En fin, este es el total. El porcentaje de personas, 3% de la población no tenía en 2000, son datos de 2010, el presente, suficiente tierra ni agua. Entonces, los rojos de aquí, bueno, nada más el 3% no está tan grave, pero el amarillo representa casi el 60% de la población. No estos amarillos de Asia, un poquito de Latinoamérica, pero... Y ese porcentaje, la mayoría son los países pobres, o sea, son pobres. Van a cambiar, van a crecer de población y van a cambiar sus dietas. Y ahorita no tienen suficiente tierra. Los que tienen suficiente de todo nada más son el 36%, entonces estos son como los resultados, o sea, esto es lo que, las conclusiones que llegamos como para los focos rojos, ¿no? Pero esto que les decía, bueno, pero ¿qué tanto les falta, no? Igual y nada más les falta, como les decía, 2 metros o el 1%, pero para el promedio por región, esas personas que no tienen suficiente tierra de cultivo, representa, o sea, el 30% de la tierra que necesita una persona en esa región, no hay, o sea, falta 30% de la tierra. ¿No? En Asia. Nosotros no están tan grandes. Bueno, todo esto es entender el pasado para un poquito qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, como esta misma idea para 4 escenarios en 2050. ¿Por qué 2050? Porque hay muchos escenarios, entonces usamos sus datos. 4 escenarios, el business as usual, como muchos le dicen. Un escenario en el que todas las dietas se cambian a dietas básicas. Otro escenario en el que decimos no hay deforestación, o sea, no hay expansión agrícola, que también igual es deseado para detener la deforestación. Y un escenario con crecimiento poblacional bajo. Hay crecimiento poblacional, pero el pronóstico de crecimiento poblacional más bajo que da la ONU. Entonces, para cada escenario se cambian esas proyecciones y el business as usual, consideramos una tasa de crecimiento poblacional media, una expansión agrícola normal que proyecta la FAO, que tiene la FAO, y, bueno, las dietas, que no hay datos, ¿no? Bueno, pero usamos estas proyecciones de crecimiento económico que
tienen estos estudios, unos estudios ahí están en el artículo. Usamos más o menos como el mediano, con proyecciones medianas, y decimos, bueno, entonces, la dieta básica, que es una persona, o sea, usamos estos datos de ingreso per cápita, también considerando de 0 a 2000, va a ser una dieta básica, que se usan datos de ahorita, de sistemas agrícolas ahorita, de una dieta básica que se necesitan 1400 metros por persona, metros cuadrados, y 1000 metros cúbicos de agua para una dieta básica, y estos mismos números para una dieta rica. Y la dieta de transición se considera que la mitad de la población tiene dieta básica y la mitad de la población tiene dieta rica. Entonces, esos son los supuestos. Entonces vamos a ver qué pasa. Esta es la misma idea del mapita anterior. Entonces verde, no puse la leyenda, pero que era verde, hay suficiente tierra y agua. Amarillo, no tiene tierra pero sí tiene suficiente agua por persona. Café es como seco, entonces por eso no hay agua, pero hay tierra suficiente. Y rojo no hay nada. Entonces, en todos los escenarios la tragedia de África no para de existir, ¿no? Sí va a ser el punto crítico en el futuro. Entre paréntesis, esto del land grabbing, que no sé si lo van a ver, todavía no lo ven, ¿no? O sea, hay este fenómeno que no sé qué tan representativo a nivel mundial sea, pero hay muchas tendencias, hay muchos estudios, que países con alto crecimiento poblacional como China, densidad de población como China, va y compra tierra en África, hay muchos lugares en Etiopía, la compran para producir su alimento y se lo mandan. Pero no van a tener tampoco ellos. Entonces, en fin. En cantidad de personas, o sea, la misma idea como para ver, ok, ¿esto qué quiere decir en cantidad de población alimentada o no alimentada? Estos son los escenarios, ¿no? Esto es otra vez el número de personas en millones, ya no divididos por ricos, medianos, pobres, porque entonces necesitas una tercera dimensión para la tabla. Rojo, no tienen suficiente. Café, ¿cómo? No hay agua, pero sí hay tierra. Amarillo, no hay agua. No hay tierra, pero sí hay agua. Y verde, sí hay de todo. Nada más. El escenario en el que obtienes más personas alimentadas con sus recursos es el de las dietas básicas. O sea, el cambio en las dietas es un conductor muy fuerte e importante para alcanzar la seguridad alimentaria y la sustentabilidad. El cambio en las dietas en el futuro va a ser un conductor mucho más fuerte que el crecimiento poblacional. O sea, sí se ha visto, por ejemplo, hay un estudio muy claro, luego se los platico, en el que se ha visto, ve justo estos tres mismos factores en Filipinas, que fue un país en donde se dio esta revolución verde y también esta transición nutricional de dietas hacia más ricos. Se ve claramente que después de los años 60 la tecnología juega un papel crucial en bajar el uso de tierra por persona, ¿no? Pero el crecimiento poblacional lo tacha, y el crecimiento poblacional hace que la cantidad de tierra total para Filipinas aumente. Pero después el cambio en las dietas juega un papel mucho más importante que el crecimiento poblacional. Y esa tendencia sí se está dando en todos los países y se va a dar en África y ya. Bueno, pues sí, pero mucho rojo, pero ¿qué tanto falta, no? La misma idea. Bueno, me faltó nada más un metro cuadrado, un 1%, bueno, no es tan grave. Esta imagen, para nada más para el escenario de business as usual, que era como el peor, demuestra la cantidad de tierra y el porcentaje de tierra y el porcentaje de agua para cada país que falta de la demanda que nosotros supusimos que va a haber en base al cambio de las dietas. Entonces, en verde es que no falta nada. En amarillo es que
les va a faltar un poquito menos del 25%. En rojo les va a faltar el 75 al 100%. Hay países en rojo, ¿no? Algunos. En café más de la mitad. O sea, sí hay. La tierra, la densidad de población sí es fuerte. El agua también. Y eso que el agua, estamos suponiendo que se usa toda el agua del país, ¿no? Es el... En fin. Bueno, no sé si quieran ver más detalles. Esto es lo mismo en porcentaje por región, ¿no? Otra vez salta, no sé si se acuerdan hace rato la tablita de qué tanta tierra faltaba era en Asia, el 30% de la tierra falta. Aquí va a entrar África, ¿no? O sea, el 30%, aquí sale muy bajo el porcentaje por esta, no es 0, es 0.001 o algo así. El 30% de la tierra en África, Subsahara África, va a faltar, entonces, en fin. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario? Esto se está haciendo monólogo otra vez. Comentabas de que se usa toda el agua del país, ¿cuáles son los supuestos y si se toma en cuenta la temporalidad del agua? No. La FAO tiene esta dependencia que se llama Aquastat, que reporta estadísticamente la cantidad de agua dividida de todo lo que hay, ¿no? Entonces se usa la los datos de renewable water total, que incluyen agua subterránea, la lluvia, en promedio de todo el año. Entonces se hace un promedio de 3 años para un poquito la diferencia. Les digo la necesidad de escalar para abajo, también en temporalidad anual, ¿no? Que me sirve que esté el agua cuando no va a ser necesario para la cosecha, ¿no? Es un gran supuesto. Sí. ¿Comentario? No. Entonces, por eso esto es como nada más un panorama general de la disponibilidad y demanda de estos recursos. Como que te pone, yo lo que digo que para lo que sirve es como para que no es algo nuevo, pero es resaltar con números las regiones con los más altos desafíos y ver que, por ejemplo, para algunas cosas como el uso de tierra, o si se usan otros datos de agua más así como que fundamentales, solo para decir no va a haber más, ¿no? Y también como ilustra estos conductores de la demanda, cómo la diferencia de dietas hace una diferencia, la diferencia de crecimiento poblacional sí puede hacer una gran diferencia también, ¿no? Entonces nada más como para un estudio interdisciplinario sí es sumamente relevante para evaluar este tipo de cuestiones de potenciales de alimentación, no nada más lo tecnológico. ¿Qué falta? Escalar. Escalar para abajo, desde regionalmente hasta temporalmente, por cultivo, ¿no? Aquí no saben los supuestos para calcular el uso de tierra para productos animales, es nada más por 3. Ahorita estoy haciendo otro estudio en el que se hace para México, para la carne, y sale el doble de tierra, entonces, escalar para abajo, ¿no? Considerar todas estas diferencias, no porque promediamos por país, pero en cada país hay muchas diferencias de todas las cosas. El agua, bueno, escalar para abajo, el agua está aquí y aquí está la tierra de cultivo. Esa agua de allá no me sirve o no la quiero usar. O sea, en fin, hay mucho trabajo por hacer. El otro ejemplo, ahí vamos. Hasta la 1, ¿verdad? 1, sí. De un poco ir escalando, ahí vamos. Es otro artículo que también me había comentado Agustín que igual sería interesante platicar. Aquí no hablo de agua, sería bueno hacer lo mismo para el agua. Que hay alguien ya trabajando en eso, la huella hídrica. Okay. ¿Dónde está? Bueno.
que fue justo con esta intención de ver las diferencias dentro de los países, ver el impacto de la diversidad de dietas en México y los sistemas agrícolas en México, para calcular ahora nosotros, sin usar los datos de alguien más, la tierra de cultivo, otra vez, mismas metodologías, para la alimentación. Entonces ya le bajamos una escala para 2010, no es cierto, quise poner como el presente el otro, pero es como más o menos, usamos datos de 2014, y nos enfocamos en los conductores otra vez, la situación socioeconómica, misma idea, ¿no? Que conduce el tipo de dieta. No tengo que entrar en detalles de que hay gran diversidad en México. El tipo de sistema agrícola, en México hay gran diversidad de potenciales agrícolas, específicamente en sistemas de riego y sistemas de temporal. Hay algunos sistemas de temporal que alcanzan rendimiento, o sea, ya que vieron toda la diversidad que hay a nivel mundial, hay rendimientos de sistemas de temporal, muchos, relevantes a nivel nacional, que alcanzan rendimientos de los que se alcanzan más bajos a nivel mundial, ¿no? De niveles de África, y rendimientos de sistemas intensivos, muchos, que alcanzan rendimientos de los más altos que existen a nivel mundial. Bueno, entonces sí hay mucha diversidad, ¿no? Y aquí detrás, por eso lo importante después de usar riego temporal, que quiere decir uso de agua, ¿no? Ahí está, o sea, la disyuntiva entre el uso de tierra y agua en México es sumamente importante, y con todos los problemas que hay de desgaste de acuíferos, pues hay que considerarlo, ¿no? Pero no podemos nada más dejar de producir alimento, ¿no? Hay que alimentar y acabar con los problemas nutricionales en México, de todos, de desnutrición, o sea, el 14% de la población rural está en desnutrición, sigue siendo un punto en México. La mitad de la población tiene problemas de sobrepeso y obesidad, eso también hay que atacarlo, ¿no? En fin, y el otro conductor, entonces, a diferencia del otro estudio, aquí sí consideramos las diferencias de sistemas agrícolas. Y otra vez la disponibilidad de tierra. Calculamos metros cuadrados por persona, sí, pero es mucho o poco, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar la disponibilidad de tierra. Entonces, pues por eso la gran diversidad, ¿no? O sea, en cuestión de dietas, existen dietas muy básicas hasta dietas muy lujosas. Y lo de los sistemas agrícolas que les comenté, ¿no? De temporal y riego, que influyen al uso de tierra por los rendimientos que alcanzan. Entonces, comparamos, calculamos la demanda de tierra por persona, aquí ya metros cuadrados por persona, y vemos cómo impacta el tipo de sistema, ya sea riego temporal, y al mismo tiempo cómo impacta el tipo de dieta, ya sea dieta básica o dieta lujosa. Entonces, también les interesa pues esto cómo se calcula, ¿no? Pues es un cálculo, por ejemplo, para la dieta. Empezamos con la dieta, ¿qué es lo que come la gente? De todo, ¿no? Kilogramos por persona al año de maíz, trigo, papas, azúcar, aceite, todo. Por ejemplo, azúcar, ¿no? No, pues sabemos que para esta dieta o para esta dieta se consumen X kilogramos de azúcar. Ah, pero se usó tanta caña de azúcar para producir esa azúcar. Entonces, tenemos la cantidad del cultivo equivalente de cada producto, tantos kilogramos de caña de azúcar para producir, que se consume, en este caso como azúcar, y nada más lo divides con el rendimiento y ya. Toneladas por hectáreas, pero aquí se produce la caña de azúcar así y aquí de otra forma. Entonces, por eso las disyuntivas del sistema agrícola y la dieta, lo divides por el rendimiento y te sale metros cuadrados de cultivo de caña de azúcar por persona que se necesitan para alimentar a una persona en un año. Entonces, ¿qué es lo que, un poco los resultados, qué es lo que se ve?
En relación a la dieta, usamos datos nada más por nivel socioeconómico. Entonces los economistas dividen a la población, te dicen de decil 1 a 10, el tamaño de la población, a toda la población la ordenan de pobres a ricos. El 10% más pobre es el decil 1, decil 2, que sigue, y el decil 10 es el 10% más rico de toda la población. Entonces, decil 1, 10% más pobre, decil 10, 10% más rico. Estas es las calorías por persona al día. Se puede, nada más se convierte en kilogramos por persona al año, pero siempre se usan como las calorías para hablar de nutrición. Entonces, este es el promedio del promedio de la población mexicana. Este es el decil 1 y el decil 10. Los colores. De abajo para arriba. Cereal en amarillo. En naranja en papas, no hay mucho. Negro, frijol. Amarillo. Los colores no están muy bien, pero era naranja. Pero el de abajo es cereales, maíz, no sé, mucho, ¿no? El amarillo es azúcar, café, aceites vegetales. O sea, aquí se ve que la dieta mexicana está en esta transición. Bueno, es que tienen que ver otras comparaciones, ¿no? Pero sí hay mucha azúcar y aceites vegetales en la dieta. Los rojos son productos animales, es sumado todo, carne, res, lácteos y todo. La cantidad de cereal, o lo interesante de esto en relación, porque queremos calcular el uso de tierra por persona, la diferencia que es 20%, algo así, entre el pobre y el rico, de las calorías, ¿no? Pero lo importante es ver por categorías de alimento, por el tipo de alimento. En cereal es prácticamente lo mismo, y en frijol, que es lo que se usa, necesita menos recursos. Pero las diferencias grandes están, que aquí lo pongo, el 10% más rico, o sea, el decil 10, en comparación al 10% más pobre, comen 2.4 veces más productos animales, o sea, es mucho más del doble. 2 veces más frutas, para las frutas también se necesita mucha agua por ahí, ¿no? Las verduras también. 50% más azúcares y aceites vegetales, o sea, entonces a la hora de ver la cantidad de tierra, pues ya lo van a ver, si va a ser más, no nada más 20%, ¿no? Los sistemas, lo que les decía, los rendimientos, toneladas por hectárea, lo que nos interesan son de la dieta, ¿no? De esto. Entonces, por ejemplo, para el maíz, un sistema de riego llega en promedio, otra vez promedios, pero luego hay que escalarlo para abajo, ¿no? 8 toneladas por hectárea, y en promedio los sistemas de temporal alcanzan 2. La diferencia sí es casi el 4 veces. Del jitomate, los sistemas de riego, que son la mayoría, pero el sistema de riego 60 toneladas y el otro 24, 3 veces más. La cebada, otro, para producir la cerveza, que también es ahí importante en la dieta mexicana, también es más. Entonces, si el de temporal va a necesitar mucha más tierra, pero se va a necesitar agua y energía para regar y cosas. Entonces, con estas dos cosas ya podemos calcular los metros cuadrados por persona. Sí vimos aquí un cambio. No, nada más puse 2014. También lo hicimos para los 80s, ¿no? Pero esos cambios luego se los platico. Entonces, sistemas de riego, sistemas de temporal, las dietas aquí, pobre, rico, promedio. Entonces, aquí un mensaje, el promedio no te dice mucho de qué es lo que está pasando adentro. El impacto de las dietas, el decil más rico casi usa el doble de tierra, dependiendo de cuál, pero en los dos casos casi, 60-80% más que la dieta más básica. El sistema de temporal usa 2 veces más, entonces en los dos casos más o menos es el doble. Bueno, pero estos, ¿cuánto? 1.600, 2.500 metros cuadrados, ¿es mucho, es poco? Otra vez, ¿no?
bueno, pues hay que ver qué tanta tierra de cultivo hay en México, ¿no? Quitando que en México hay un chorro de importaciones, el 30% del maíz viene de importación, aunque generalmente se usa para alimentar el ganado. Pero, entonces, suponiendo, queremos ver, con los sistemas que hay en México, ¿se puede alimentar a toda la población? Bueno, pues comparamos estos datos que te dicen la diferencia de dietas y la diferencia de sistemas agrícolas con la disponibilidad de tierra, que te habla de la cantidad de población, porque también vamos a ver los escenarios para el 2050, con un escenario de población media, crecimiento poblacional media, y suponiendo que hay una expansión agrícola, la que habla la FAO. Entonces, ¿qué es lo que podemos obtener con esto? ¿Qué va a pasar para 2050? Nada más queremos evaluar como estos límites grandes. Las dietas van a aumentar, la población va a ser más rica, la población va a moverse de urbano a rural, el 80% de la población en México va a ser urbana, esto también tiene un impacto. Entonces, la demanda de tierra va a aumentar porque van a cambiar las dietas. La demanda de tierra va a aumentar o puede bajar también si hay cambios en los rendimientos. O sea, también si se va a producir más alimento por persona, pues igual en una de esas podría disminuir la demanda de tierra. ¿Qué va a pasar con la disponibilidad? Va a crecer la población, así que va a haber menos tierra por persona. Suponemos para 2050 que es esta cantidad. ¿Va a haber expansión agrícola? Bueno, en general sí, ¿no? Y les hablaba de este cambio de suelo. Ahí puede haber varios escenarios, o sea, sí puede haber escenarios en el que hay mucho abandono de tierra, que eso se use más, o los sistemas menos eficientes se usen más para alimentar a más personas. Entonces, usando los datos que tenemos, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos evaluar en general el impacto de las dietas para estos millones de personas en 2050 que se pueden alimentar con sistema de temporal o sistema de riego, asumiendo que en todo el país se alcanzan los rendimientos. Por ejemplo, si todos los sistemas fueran de temporal, la tierra de cultivo actual, que toda la tierra alcanzara los rendimientos que actualmente alcanzan en promedio los sistemas de temporal, y en promedio lo que alcanzan los sistemas de riego, nada más para tener un panorama general. Entonces, si toda la población tuviera dietas básicas, podríamos alimentar a todo el mundo con los sistemas de temporal actuales, con los rendimientos que alcanzan los sistemas de temporal actuales. Y podremos alimentar más del doble de la población con sistemas de riego, o tener un chorro de reserva natural. Eso nada más ilustra el impacto de las dietas. Pero si todo el mundo cambia a las dietas ricas que actualmente se tienen, que es como la tendencia, pues con los sistemas de temporal no lo haríamos. Solo si todos los sistemas cambian a los rendimientos que alcanzan los sistemas de riego, con todas las implicaciones ambientales de agua y contaminación que se tienen. Entonces, se pueden jugar con estos números todo lo que uno quiera discutir, pero es para ver como el impacto que tienen el consumo y los sistemas. Y nada más quiero dar un mensaje final y abrir preguntas, discusión. 3 cosas, ¿no? Uno, bueno, ya es mucho decir que uno se lleva 3 mensajes de una plática, pero escojan, espero que alguno de estos se lleven de esta plática, que en primero es fundamental hacer una evaluación integral cuando se habla de alimentación y sustentabilidad, porque los conductores de la demanda, esto de las dietas, culturales, demográficos, tienen un impacto y pueden ser una gran solución. O sea, en este caso hablé de las dietas, pero también se puede hablar de diferencias culturales, de diferencias demográficas, comparando unas dietas rural o urbano, diferencias culturales o varias cosas, ¿no? Pero en este caso lo que les enseñé es que, por ejemplo, las dietas sí tienen un gran impacto
o puede ser una gran solución. Los sistemas intensivos, punto 2, que es importante de esto, que usan poca tierra, ok, pero usan alta cantidad de insumos agrícolas. En el primero vi el agua, pero hay que ver también el uso de energía, el uso de agroquímicos. Y es muy importante considerar las disyuntivas, no más considerarlo, tenerlo, ¿no?, en mente, tenerlo en el estudio. Porque, por otro lado, también el alto uso de agroquímicos podría bajar el rendimiento a largo plazo. Entonces, si hablamos de altos rendimientos, tal vez no. Entonces, o sea, siempre cuando hablo de una evaluación integral, hablo de tanto interdisciplinariamente, considerar lo social, como las disyuntivas de recursos, no nada más agua, tierra, ¿no? Entonces, por eso al final acabamos promediando mucho, para considerar muchos factores. Pero el chiste de escalar para abajo, para ver los detalles, es nada más tener este tipo de estudio siempre en mente. Por eso es importante siempre tener esta flecha de arriba para abajo, ¿no? Si estás haciendo un estudio local, tener en mente o discutir, considerar como todas las demás cosas que uno no puede considerar a escala local y viceversa. Cuando haces estos promedios o esta visión general, considerar que no estás haciendo el detalle. Y ya, es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Para el estudio que hiciste en México, ¿de dónde sacaste los datos? Sí, fueron datos estadísticos. Para los sistemas de producción fueron datos del CIAP, de la Zagarpa, que te dan promedios de rendimiento. Lo empezamos desde nivel municipal, pero esta escala fue en promedio nacional. Y lo de las dietas fue un estudio que lo hicieron en base a también estudios estadísticos de una encuesta que se llama ENSANUT, que es la encuesta nacional de nutrición, luego se las paso. ENSANUT es encuesta nacional de salud en ingreso, nutrición o algo así, es de la Secretaría de Salud, que es una encuesta a nivel nacional que preguntan qué es lo que comes en cada hogar, ¿no? Y te dividen entre rural, urbano, tu ingreso. Entonces, en este estudio dividieron por decil, entonces ya tenían en promedio para cada producto, para cada categoría alimentaria, que es la cantidad de calorías que se consume en promedio. Ajá. Pero la idea es también escalar para abajo y también ver las diferencias en demografía, si hay diferencias a nivel de estado. Y ya. Sí. Se habla ahorita de la tendencia que hay a nivel mundial de migrar hacia las ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algunos escenarios que indican que el 70% de la población mundial, pues en 2050 más o menos, va a estar concentrado en las ciudades. Entonces, este estudio me parece muy importante enfocarlo, proyectarlo, adaptarlo hacia estos centros urbanos. Sí. Porque obviamente va a haber migración y va a haber un cambio en la alimentación. Entonces, no sé si han pensado en programas o qué impacto tendría este estudio, por ejemplo, en una ciudad. Antes de pensar en el programa, a mí me gusta ver con los datos que existen qué es lo que está pasando para poder fomentar, si va a tener un impacto ya sea rural o urbano. Y hay estudios, y por eso hablo de ver en detalle estas encuestas de ENSANUT, que demuestran que para dos familias, hay un estudio en Jalisco que comparó familias con mismos ingresos socioeconómicos, entonces ahí dices, estos tienen la misma dieta, pero uno es rural y uno es urbano y ven diferencias, ¿no? Entonces, por esto la importancia sí quiero, porque es un punto importante, que nada más el cambio urbano-rural cambie la dieta por el estilo de vida, y también algo importante que es ver el uso de energía,
porque pues en uno no hay, por eso les enseñaba la imagen de la familia rural que no necesita transporte ni toda una industria alimentaria detrás. Entonces, sí, en México va a ser el 80%, ¿no? Entonces, 80% de la población en las ciudades, ¿no? Bueno, también, ¿qué quiere decir rural, urbano? Rural, no todos comen, no todos tienen su milpa, ¿no? También, entonces, escalar para abajo, pero sí es un punto, sí. Bueno, en la actualidad, bueno, en los años recientes, ha venido mucho esta tendencia del veganismo, de los ambientalistas con la producción de su propio alimento. Entonces, este fenómeno, que en realidad está más enfocado en los países de primer mundo, ¿qué tanto afectaría en la dieta en este estudio, ¿no? ¿Qué tanto este fenómeno puede ayudar o beneficiar para este estudio o estos estudios en cuestión de la dieta? Sí, claro. Sería un escenario importante del cambio de dieta hacia una dieta tipo vegana, ¿no? 0 productos animales. Perfecto, porque es la que usa menos recursos, ¿no? Para mí lo interesante es meter a los sociólogos, cuál es el potencial de que cambie culturalmente y qué porcentaje de la población sería. Porque también en México hay tendencias, ¿no? De green corner, vegetarianos, un poquito, aunque, bueno, pero mucho queso y luego el queso, va mucho. Entonces, yo creo que es importante porque es otro factor cultural que puede ayudar o crear otro escenario en el futuro de cambio cultural, calcular cuántos recursos se necesitan para poder fundamentar, oye, esto es un camino, sí, no, con todas las barreras culturales que podría haber. Pero otras cosas es, cuando haces estos estudios, el uso de recursos para productos animales, como les dije, es lo que salta, ¿no? Entonces hay hay muchas barreras sociales para cambiar las dietas a reducir el consumo de productos animales en todos lados, ¿no? Porque es un estatus, es una cosa cultural que no se puede quitar. Bueno, no lo quites, pues redúcelo a la mitad. No necesitas todos los días, o no necesitas 200 gramos de carne en tu plato, sino 100. Lo interesante sería hacer el estudio, que hay algunos si queremos hacerlo, quítale el 20%, quítale el 50%. ¿Cuál es el impacto? Para de ahí agarrar y poder hacer una propuesta, un proyecto nacional o lo que quieras. Pero en este sentido es donde es interesante comparar las dietas. O sea, agarrar dietas de tendencias que pasan actuales, entonces puedes decir no es irrelevante, no es irreal, están pasando tendencias, y cuál es el impacto que tendría cada tendencia cultural en el cambio de dietas. Pero, por ejemplo, hablabas de 4 escenarios. ¿Qué tan factible es, por ejemplo, lo que decías de que la población se cambie a la dieta básica, o que la reforestación disminuya o se mantenga en el nivel en que está, o que la tierra que actualmente se ocupa para agricultura se eficiente, bueno, más bien los métodos se eficienten para producir el doble de lo que se produce actualmente en esa tierra? ¿Qué tan viable es, o bueno, sí, qué tan viable realista es que suceda eso? Porque eso es una idealización, ¿no? Claro. Este es el primer paso, y después ya metes a las personas que puedan decir, esto sí, esto no, o esto se logra así, o esto no se logra así. Esto es como para poner un panorama general. Si se alcanzan estos extremos, tanto de dietas como de sistemas agrícolas, como de población, porque ahí también pueden entrar programas de desarrollo, ¿no? O sea, a la hora que tú demuestras, oye, si crece la población así, este es el ejemplo más sencillo que yo veo ahorita, si crece la población con esta o con esta tasa, no va a haber tierra. Entonces le echamos ganas a los proyectos de baja fertilidad y a los proyectos de la mujer, o sea, educar a la mujer. Entonces ahí entraría el programa, ¿no?
en la dieta estos estudios te sirven para poner las barreras o los extremos para decir, oye, mejor enfócate, o sea, sí es importante enfocarse en cambio de dietas. Ah, bueno, entonces ahí vamos al detalle. Ah, ¿en qué punto? Entonces hacemos otro estudio, ¿no? Veganos, vegetarianos, cambiar nomás 20%, urbano o rural. Estos son los diferentes escenarios. Oye, si comparas el urbano y el rural no tiene tanto impacto. Sí, sí lo tiene. Ah, vale la pena hacer un proyecto de cambio en el consumo. Entonces yo digo, a veces parecen muy difíciles estas barreras sociales, pero por ejemplo, a la hora del cigarro, la generación de nuestros papás o abuelos, parecía imposible. Tú ves las películas de los 60 y quién se iba a imaginar que la gente iba a dejar de fumar. Todos fumaban, ¿no? Ves las películas y dices, ¿cómo? Se logran los cambios, no sé, ¿no? Entonces es un cambio de estatus, es un cambio de consumo, tal vez el de bajar la carne por algún método, puedes lograr un cambio que ahorita parece imposible. Pero si tú empiezas a decir, sí puede tener un impacto, es el primer camino para llegar a ver, bueno, cómo le hacemos. ¿Y estos estudios a quién se los pretendes presentar para...? Sí, ese también, bueno, yo empecé apenas a ser investigadora aquí del instituto y si te pones al día a día, pues lo que nos piden es publicar artículos y luego no se le olvida. Pero no, pues la idea es, lo ideal sería transmitir este artículo a no nada más los 3 otros científicos del otro lado del mundo que los vayan a leer o Agustín que me encontró por internet, sino transcribirlo en hacer desde divulgación, que he hecho algunos artículos de divulgación, ¿no? Para que la gente se entere, ¿no? Creo que es importante, y pues hablar con los políticos, ¿no? O con los tomadores de decisiones, entonces, vincular. No todo el mundo puede hacer todo, ¿no? Tal vez yo me dedico a eso y otros, ustedes, se dedican, no, es algo muy importante que no existe, transcribir la academia al tomador de decisión, que yo creo que es sumamente importante y donde está la fuente de trabajo, que debería de estar. Bueno, yo voy a hacer un comentario. Resulta que hace unos meses, yo soy de la delegación Coyoacán, entonces la Zagarpa tiene un programa que se llama El Campo en tu Casa. Entonces, este programa desafortunadamente nada más está en las partes rurales o semirurales del Distrito Federal, en la parte de Xochimilco, Milpalta, y ahora ya empezó en Coyoacán, a introducir ese programa en donde a la gente le pide que tenga al menos 20 metros cuadrados, que eso es algo que no muchos lo tienen, pero que les dan bajo este programa un huerto pequeño, les dan un curso además para que uno vaya produciendo sus propios alimentos y uno puede escoger entre ya sea gallinas o conejos y que a partir de eso pues uno pueda conocer, ¿no? Y pueda producir sus propios alimentos. Parece ser que es un buen programa hasta cierto punto, pero pues no sé si eso a lo mejor podría extenderse en otras zonas, ¿no? De hecho, esos programas también están en la provincia, pero no resulta el mismo cambio si es en la ciudad. Desafortunadamente no todos tienen los 20 metros cuadrados, ¿no? Que se necesitan para hacer eso. ¿Qué hay? Yo vengo de este enfoque de quiero estudiar si se puede alimentar a toda la población. Entonces, perdón, es que la gripa. Mi respuesta va a ir en tono a esa motivación que yo tengo, que siempre es qué tan relevante es para todo el mundo. Entonces, yo creo que esos programas son importantes y que todo el mundo, más que nada para concientizarnos de dónde viene la comida y para que produzcas un porcentaje, creo que muy bajo, de lo que te vas a poder alimentar. Si vamos a hablar de que el 80% de la población va a estar en las ciudades y yo creo que muy pocos van a tener un área para producir su alimento,
hubo un estudio que se hizo en Holanda, es que estoy en Holanda, entonces por eso sé de varios estudios de Holanda, pero para ver qué tan viable sería con este enfoque de calcular los metros cuadrados que se necesita. Si todo el mundo tuviera su puerco en su casa, no se necesita tanto espacio para pastar y cosas así, y no se podía, la gente vive en edificios, necesitas mucha tierra y mucho más tierra si se produce en un sistema industrial. Entonces, si todo el mundo tuviera sus animales de traspatio, no hay suficiente tierra, no hay. Sí es más ineficiente en cuestión cantidad de tierra. Entonces, yo creo que esos programas son importantes y que todo el mundo los deberíamos de tener para concientizar. Pero para resolver la alimentación a nivel ciudad, se necesitan mucho tierra. ¿Otra pregunta? No, es un comentario. Con relación a lo que decías, sí hay muchos programas, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, de cultiva tu comida y que es el boom, ¿no? Pero, por ejemplo, en ciudades como la nuestra, donde el crecimiento ya es vertical, pues cómo vamos no creo que sea como el futuro, ¿no? Porque pues ahora es crecimiento vertical, y pues imagínate cuántas familias no viven en un edificio, entonces ¿dónde van a cultivar ellos? Entonces yo estoy a favor de cultivar la comida, pero en una ciudad, pues, híjole, con crecimiento vertical no veo cómo podría ser. Pero sí está bien para concientizar, porque sí, entonces todo el mundo empieza por lo menos a entender de dónde viene. No, porque si haces campañas también y no sabes realmente de dónde viene, porque no todo el mundo lo entiende, yo creo que no sirve. Entonces, hasta hay huertos comunitarios y en gente que vive para arriba, pero tienen su huerto, y creo que es muy importante. O sea, también la solución aquí no lo puse, pero tiene que ser una mezcla de todo, ¿no? Pero si te pones a calcular al final, por ejemplo, agarras una comunidad, que es otro estudio interesante que si alguien se anima, ver qué tanto de ese porcentaje o del alimento de esa comunidad viene de fuera. Entonces, nada más es interesante. En las conclusiones, los resultados del primer artículo de lista a nivel global, es que el último mapa que presentas es sobre vienen los peces en colores, ¿no? Y los rojos creo que no tienen agua ni tierra. Sí. Suficiente tierra. Ahí ¿qué se podría hacer para compensar o para reducir las importaciones, ¿no? Entonces sí va a haber muchos países y actualmente que dependen de las importaciones, países como Japón, países como Singapur, bueno, los extremos, ¿no? Países como el norte de África que dependen de las importaciones. Las importaciones sería una solución. Yo creo que sí. Entonces, si ves esto, dices, bueno, del verde, si ves, el verde debería de producirle al rojo, ¿no? Para tener equidad de potencial de alimentación. O sea, es que hace falta tanto o cambiar, bueno, entonces hay que escalar para abajo, a ver realmente porque yo no puedo decir ahorita, bueno, no, nada más ponen los sistemas, le aumentan la intensidad a los sistemas, producen más, pero de forma sustentable. Pero hay que ver el caso de cada uno, cuál es ya entonces hay que ver estos países, ¿no? Entonces esto es como, bueno, echa el foco rojo y vete, hay que ver al caso, por caso, si la solución es tecnológica, de consumo, no sé, o importar, o mandar a toda la gente por otro lado, entonces... Y otra pregunta que tengo es, me imagino que en tu estudio, bueno, tanto el que está a nivel global como el que está en México, no consideras, me imagino porque todavía es un pequeño porcentaje de la producción agrícola mundial,
toda la parte esto de orgánico, porque ese normalmente se ha dicho, ¿no? Sí. Sería imposible si se cambiara, digamos, la producción agrícola actual, ¿no? A producción agrícola orgánica, ¿no? Con pocos fertilizantes, todo eso, pues, ahí sí no había tierra, ¿no? Ahora sí, el uso, la huella. Yo es lo que demuestro, ¿no? Yo y todos los estudios de mis referencias y estos. Pero hay unos estudios que quiero sentarme en la mesa con una chica que me platicó de ellos, de ciencias de la sostenibilidad, que dicen que todo el mundo se podría alimentar con sistemas campesinos, ¿no? Son esta tendencia que toda la población se puede alimentar con sistemas extensivos, con sistemas campesinos de pequeños productores sin usos intensivo de agroquímicos. Yo digo, ¿cómo pueden decir eso si tienen 500 metros cuadrados por persona? ¿Cómo puedes alimentar a toda tu población urbana, ¿no? Porque en esos países seguramente o va a estar igual del 50 al 80% de la población en las ciudades con 500 metros cuadrados, con 1000 metros cuadrados de cultivo por persona. Yo digo que no, hay algunos estudios que dicen que sí, entonces hay que echarle ojo, ya que estamos estudiando estas cosas. Entonces yo te digo que no. Pero hay otros que dicen que sí, entonces hay que ver por qué. Entonces yo creo que es una mezcla, o sea, la solución es una mezcla, ¿no? O sea, también los sistemas, pequeños productores, sistemas campesinos tienen, yo no digo quitarlos y poner todos sistemas intensivos que alcancen los altos rendimientos, porque a la hora que hagas eso, los campesinos se van a ir a la ciudad y van a cambiar sus dietas. Entonces, mejor que se queden donde están y de hecho fomentar el desarrollo rural para que la gente no se vaya a la ciudad. No, o sea, también no perder de vista, la solución es una mezcla. Estaría interesante calcular, bueno, si la población en vez del 80%, de estas proyecciones que tiene, en vez del 80% va a ser el 70 o el 60, no sé, jugar con los números y toda esa población se queda en las zonas rurales y se fomentan los pequeños productores con dietas básicas de ahí directo, ¿cómo cambia la demanda de tierra nacional? Sí puede tener un impacto, entonces mete el programa fuerte y bien hecho de fomentar a los pequeños productores. No, pero es que los jóvenes, aunque sea eso, se van a querer ir a la ciudad. Bueno, entonces hay que pensarlo de otra forma, ¿no? Porque son muchas. Nada más quiero hacer un comentario, ahorita que mencionaste de por qué no se integró esa información de la agricultura orgánica, pues en sí la variable, la información, donde la obtenemos. Hace un año, no sé, nos invitaron a participar en cómo diseñar la encuesta que se iba a levantar para el sector agrícola, y pues uno decía, es que yo necesito el dato de superficie de áreas. Y así mucha gente que dice, pues yo necesito cuánto orgánico, o cuánto de estiércol, y se hace una lista de necesidades de los investigadores que necesitan esa información, que ya cuando se va a aplicar al campo, imagínate que lo van a entrevistar 200 preguntas, pues el señor seguro, entonces pues lo hacen tan sintético que esa información ni se captura, o se pierde. Si la llegan a capturar se pierde, y es otro punto que quiero mencionar, que Marijo está teniendo acceso a datos que incluso no vienen en los censos, tienen acceso a ciertos datos hasta que bien. Y otro, para tener en el nexo esto del agua, también por eso tiene el dato de cómo está creciendo ahora ese uso de las aguas grises. ¿Cómo se dice en inglés? Las se están reciclando, que principalmente, bueno, aquí las ciudades son para urbano,
qué tanto se están reusando o reciclando para que se reuse para la agricultura. En la Ciudad de México sí, ya a veces tenemos en Hidalgo, pero no sé en otras partes que son de riego, Sinaloa, todos ellos sí, son directamente de lluvia, son de reuso, son aguas grises, y que a nivel mundial sí están aumentando ese reuso de aguas grises. Datos, esas variables, esos conductores son interesantes también irlos incorporando a hacer pequeños estudios, ¿no? Por eso la necesidad de escalar para abajo. Por eso recalca mucho la interdisciplinaridad, porque pues, los sociólogos estuvieron aquí y dije, pero es que la idiosincrasia de tal ciudad, de tal comunidad, queremos de unir esfuerzos. Y a nivel específico y particular muchas veces se desconocen aspectos culturales, ¿no? Como que no se había reportado en años pasados un método que hacían los indígenas que era de los achololes, ¿no? Y se refería a que esas aguas enlodadas que dice que creían que a lo mejor llegaba un químico y decía, uy, agua puerca, quítenla, aquí está muy contaminada, y en realidad era un tipo de fertilización con nutrientes, ¿no? Que se llevan. O aquí ahorita también me llama la atención como que en la cuestión de políticas públicas hay muchas contradicciones, o paradójico, o falta de difusión, ¿no? Porque unas alternativas sería la hidroponía, que tanto se menciona, que ahorro de espacio y ahorro de agua. Sin embargo, en las azoteas ya no hay, se está promoviendo toda la construcción, ¿no? Los grandes edificios aquí y permisos y acá. ¿Y cuál azotea? Pues ya no sería la última del último piso, ¿no? Y dan, supuestamente, si se meten a la cuestión de, pues el marco legal, dan incentivos para que se pueda hacer hidroponía en la azotea y demás, pero pues es desconocido, exacto, para muchas personas que no saben, o decían, yo nunca he visto un caso concreto, yo lo quería llevar a que me lo hicieran a mí, ¿no? Pero como que no hay la secuencia de que dicen que reducen el predial, no que tengas en macetas, ¿no? Las plantas, sino que tengas, como mencionaban, una superficie en tu casa y tengas sembrado y tengas árboles, te disminuyen el predial, y vas y ahí a la delegación y dices, ¿de qué me está hablando? ¿Qué me dice? Mire, aquí está el artículo, aquí salió y está publicado en el diario oficial, y a la hora de la realidad pues no hay nada. Entonces son cosas que pues hay que ir, como mencionan ahorita, pues cada quien empujando y haciendo a nivel de interdisciplinaridad para ir complementando y ir saliendo, ¿no? Complejo el problema, pero por eso pues hay que ponernos a trabajar. Muy bien, bueno, pues. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. A la ponente le tenemos un pequeño regalo aquí del instituto, una taza de café, muy bien, un muy pequeño útil. Muchas gracias. diploma. Gracias. Bueno, un aplauso para